El cáncer de hígado es uno de esos problemas de salud que, sin hacer mucho ruido, se ha convertido en un gigante global. Totalmente. Estamos hablando de la sexta causa de cáncer y la cuarta de muerte por cáncer en el mundo. Y hay una proyección que, la verdad, pone los pelos de punta. La del millón de casos. Esa misma. Para 2025 podríamos estar viendo 1 millón de casos nuevos cada año. Una locura. Sí, es una cifra alarmante. Por eso hoy vamos a analizar a fondo una fuente de mucho peso, el capítulo sobre tumores del hígado y vías biliares del manual Principios de Medicina Interna de Harrison. Queremos entender bien qué hay detrás de esta enfermedad. Me parece una excelente idea. Y a lo largo de esta charla nos vamos a encontrar con una paradoja central, ¿no? Una que el mismo texto plantea. Ajá. Sabemos una cantidad impresionante sobre la genética de este cáncer, pero a la hora de la verdad, para el tipo más común, ese conocimiento, pues, apenas se ha traducido en mejores tratamientos para la mayoría. Esa será nuestra pregunta guía. ¿Por qué esa desconexión? Exacto. Esa es la gran pregunta. Y para abordarla de forma ordenada, creo que lo mejor es seguir la estructura del texto. De acuerdo. Nos enfocaremos primero en el protagonista, el carcinoma hepatocelular, el CHC, que es el responsable de casi el 90% de los casos. El más común, de lejos. De lejos. Veremos quiénes están en riesgo, por qué y cómo se enfrenta. Y después, para tener una perspectiva más amplia, le echaremos un vistazo a su primo menos común, el colangiocarcinoma. El CCA. Ese mismo. Porque ahí, curiosamente, la historia de la medicina de precisión es muy, muy diferente. Me parece perfecto. Empecemos entonces por el mapa del carcinoma hepatocelular. La fuente describe una geografía de la enfermedad muy desigual. Sí, es muy marcada. Tasas altísimas en Asia y África subsahariana de hasta 35 casos por 100.000 personas. Y por otro lado, cifras bajísimas en el norte de Europa, menos de 5. ¿Qué explica este abismo? La explicación está casi en su totalidad en los factores de riesgo que dominan en cada región. Ok. En Asia y África, el gran motor es la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Es endémico ahí. Entiendo. En cambio, si miramos a Europa o Norteamérica, el culpable histórico ha sido otro virus, el de la hepatitis C. Ácido. Ácido, exacto, porque la historia está cambiando muy rápido. Cada vez más vemos que el consumo de alcohol y sobre todo el síndrome metabólico, La obesidad y la diabetes. esa combinación peligrosa que lleva al hígado graso, se están convirtiendo en los principales causantes. Y justo en ese punto, el texto suelta un dato que me dejó helada. ¿El de Estados Unidos? Sí. Dice que en Estados Unidos el cáncer de hígado fue el que tuvo el mayor aumento en mortalidad en las últimas 2 décadas. O sea, mientras morimos menos por otros cánceres, por morimos más. ¿Cómo se conecta eso? Se conecta a través de un factor común, el verdadero villano de esta historia, presente en el 80% de los casos a nivel mundial. ¿La cirrosis? La cirrosis. Piensa en la cirrosis como el campo de batalla después de una guerra muy larga. No importa quién empezó la pelea, si fue el virus B, el C, el alcohol, la grasa, el resultado es el mismo. El resultado es un hígado dañado, lleno de cicatrices, inflamado crónicamente. Ese tejido fibroso y caótico es el terreno perfecto, el abono ideal para que nazca y crezca el cáncer. O sea que la cirrosis no es solo un hígado que funciona mal, ¿Es prácticamente un estado precanceroso? Exactamente. La estadística que da la fuente es brutal. A ver. 1/3 de todos los pacientes con cirrosis desarrollará un carcinoma hepatocelular a lo largo de su vida. 1/3. Es una sentencia muy pesada. Pesadísima. Entendido. Entonces, si la cirrosis es el terreno fértil, ¿qué es lo que pasa a nivel de la semilla? ¿Qué ocurre dentro de una célula del hígado para que se vuelva loca y se convierta en cáncer? Pues es una verdadera cascada de fallos. Como dices, imagina que una célula sana es un coche con múltiples sistemas de seguridad. Para que se convierta en un coche desbocado, canceroso, varios de esos sistemas tienen que fallar. ¿Cuántos? La fuente nos dice que se necesitan entre 40 y 60 alteraciones genéticas. Pero hay 3 fallos que son los más comunes, los criminales habituales. Ok, ¿cuáles son? El primero, que aparece en más de la mitad de los casos, es una mutación en un gen llamado TNRT. Este gen controla los telómeros, que son como los contadores de vida de la célula. Ajá. Al mutar, es como si le quitaran el límite de divisiones. La célula se vuelve inmortal. Wow.
El segundo fallo es desactivar el sistema de alarma principal, un gen que muchos conocen, el TP53, El guardián del genoma. el famoso guardián del genoma. Y el tercero es como si el acelerador se quedara pegado a fondo. Eso pasa cuando muta un gen llamado CTNNB1 que le ordena a la célula crecer sin parar. Y lo que me parece alucinante es que el texto conecta estos fallos específicos con las causas originales. No es aleatorio, ¿verdad? Para nada. Y aquí la biología se vuelve muy elegante. El virus de la hepatitis B, por ejemplo, tiene la mala costumbre de insertar su propio ADN en el nuestro. Directamente. ¿Sí? Y a menudo lo hace cerca de genes como TERT y los activa. El alcohol y la hepatitis C, por otro lado, tienden a dejar otra huella dactilar, causando más mutaciones en CTNB1. ¡Qué específico! Y hay un caso de libro de texto. La aflatoxina, una toxina de un hongo, provoca una mutación súper específica, casi una firma, en el gen TP53. Entonces, sabemos qué genes fallan y hasta qué culpable deja qué huella. Esto nos lleva de vuelta a la paradoja del principio. Si tenemos este mapa genético tan detallado, ¿por qué no tenemos un arsenal de fármacos dirigidos para el CHC? Esa es la pregunta del $1.000.000 en hepatología ahora mismo. Y la fuente es muy honesta al respecto. ¿Qué dice? Que a pesar de que podemos clasificar los tumores en subtipos moleculares, proliferativos o no proliferativos, en la práctica, para la gran mayoría de los pacientes, esta información aún no cambia el tratamiento que reciben. Es frustrante. Es una de las grandes frustraciones y a la vez el campo de investigación más activo. Tenemos el mapa del tesoro, pero todavía no encontramos las llaves para la mayoría de los cofres. Ok, ese panorama a nivel celular es complejo, pero la historia no acaba ahí. El manual deja claro que esta no es una enfermedad que aparece de la nada. Podemos verla venir. Absolutamente. Y ahí es donde la prevención y la vigilancia se vuelven nuestras armas más poderosas. Hablemos de eso. En prevención primaria, la que evita que el daño empiece, hay historias de éxito espectaculares. La primera es la vacunación universal contra la hepatitis B. Claro. En países que la implementaron hace décadas, la incidencia de CHC en las nuevas generaciones se ha desplomado. Es una de las vacunas contra el cáncer más efectivas que existen. Increíble. ¿Y la segunda? La segunda es que ahora tenemos tratamientos antivirales potentísimos tanto para hepatitis B como para la C. Si eliminas o controlas el virus, el riesgo de cáncer puede bajar hasta en un 80%. 80%. Es un impacto gigantesco. Enorme. Y luego está la quimioprevención, que mencionas un par de cosas que me sorprendieron. No son fármacos complejos, son café y aspirina. Sí, y es algo que se ha visto de forma muy consistente. En personas con alto riesgo de enfermedad hepática, el consumo regular de café y el uso de dosis bajas de ácido acetilsalicílico se asocian con una menor probabilidad de desarrollar CHC. No es una cura mágica, claro. No, para nada, pero parecen ofrecer un factor de protección real y accesible. Bien, eso es para prevenir, pero si una persona ya tiene cirrosis, el riesgo es alto. ¿Cómo se vigila? ¿Cómo se detecta el cáncer cuando es apenas una semilla? El estándar de oro es muy claro. Una ecografía de hígado cada 6 meses. Cada 6 meses. Y ese intervalo no es arbitrario, es crítico. El texto subraya que los estudios que compararon la vigilancia cada 6 meses contra cada 12 mostraron una supervivencia significativamente menor en el grupo de 12 meses. O sea que esa ventana de 6 meses es clave. Es la ventana de oportunidad que tenemos para encontrar el tumor cuando todavía es pequeño y curable. Entiendo. La ecografía es la herramienta de vigilancia. Pero me imagino la ansiedad cuando esa ecografía muestra una mancha sospechosa. ¿Qué pasa después? ¿Siempre es una biopsia? Afortunadamente, no siempre. Y este es un concepto súper importante. En un paciente que ya sabemos que tiene cirrosis, el diagnóstico del CHC se puede hacer solo con imágenes, sin biopsia. Solo con imágenes. Sí, con una tomografía o una resonancia magnética con contraste. ¿Y qué es lo que buscan exactamente en esa imagen? Buscan una firma visual muy específica. Imagina que el tumor es una esponja increíblemente hambrienta de sangre. Ok. Cuando el contraste llega al hígado por las arterias, el tumor lo absorbe vorazmente y se ilumina como un foco. Ah, claro. Pero es incapaz de retenerlo. Unos segundos después, cuando la sangre ya está saliendo por las venas, el tumor ya ha lavado todo el contraste y se ve oscuro, mientras el resto del hígado sano sigue iluminado. Me gusta esa imagen, flash y apagón. Es muy clara. Ese patrón de flash y apagón
es casi una prueba irrefutable. Si un nódulo de más de 1 centímetro tiene este comportamiento, la certeza del diagnóstico es del 95 al 100%. Ok, diagnóstico confirmado. Ahora hay que decidir qué hacer. Y aquí entra un sistema que el texto describe como el más aceptado en todo el mundo, el sistema BCLC. El de Barcelona Clinic Libre Cáncer, sí. ¿Qué lo hace tan especial? Lo que lo hace tan útil y universal es que es increíblemente pragmático. No solo mira el tumor, su tamaño, cuántos hay. Va más allá. Integra 3 ejes. Primero, sí, el estado del tumor. Segundo, y esto es clave, cómo está funcionando el resto del hígado. Claro, el contexto. Exacto. Y tercero, ¿cuál es el estado general del paciente? ¿Puede aguantar un tratamiento agresivo? Es una visión de 360 grados. Tumor, hígado y paciente. Tiene todo el sentido. A ver, vamos a recorrer las etapas para entender la lógica. Empecemos por el mejor escenario, BCL0 y A. Aquí hablamos de pacientes que se sienten bien, con un hígado que todavía funciona de maravilla y tienen un tumor pequeño y único, o hasta 3 tumores pequeños. El objetivo es curar. El objetivo aquí es la curación total. Y las opciones son 3. Resección, que es quitar el trazo de hígado, el trasplante, que quita todo el problema de raíz, o la ablación, que es quemar el tumor sin una gran cirugía. Y la supervivencia. Con estos tratamientos, la supervivencia media supera los 5 años. Muy bien. Ok, esas son las opciones curativas. ¿Qué pasa en la etapa intermedia, la BCLB? Aquí el escenario cambia. El paciente sigue sintiéndose bien, su hígado funciona razonablemente, pero ya tiene múltiples tumores, demasiados como para quitarlos con cirugía. Pero todavía están en el hígado, ¿no? Exacto, confinados al hígado. El tratamiento estándar aquí es la quimioembolización transarterial, o TACE. Espera, TACE. Suena muy técnico. ¿En qué consiste? No es para curar, pero tampoco es una quimio por todo el cuerpo. Exacto. Es un tratamiento localizado muy ingenioso. A través de un catéter se llega hasta las arterias que alimentan los tumores en el hígado y se inyectan 2 cosas. Partículas que tapan esas arterias, cortando el oxígeno, ¿Los asfixian? y a la vez una dosis muy alta de quimioterapia que se queda ahí, atacando directamente al tumor sin afectar tanto al resto del cuerpo. ¿Y el objetivo es? El objetivo no es curar, es controlar la enfermedad y ganar tiempo. Y se gana bastante. La supervivencia pasa de unos 16 meses sin tratamiento a 20 o incluso 30 meses con TACE. Entendido. Luego viene la etapa avanzada, BCLC-C. Me imagino que aquí el cáncer ya se ha escapado del hígado. Correcto. En la etapa C, el tumor ha invadido los grandes vasos sanguíneos o ya ha hecho metástasis en otros órganos como los pulmones. Aquí los tratamientos locales ya no sirven. No. Necesitamos fármacos que viajen por todo el cuerpo, un tratamiento sistémico. Y aquí, el manual destaca un avance que ha cambiado las reglas del juego. ¿Cuál es? Durante años, el estándar era un fármaco llamado sorafenib, pero ahora una combinación de inmunoterapia y un antiangiogénico, atezolizumab y bevacizumab, ha demostrado ser superior, llevando la supervivencia media hasta los 19 meses. Y finalmente, la etapa terminal, BCLC-D. Aquí, lamentablemente, el problema ya no es solo el tumor. El hígado está fallando gravemente, el paciente está muy debilitado. Los tratamientos agresivos harían más mal que bien. Mucho más. El enfoque se centra completamente en el tratamiento de soporte, controlar el dolor, los síntomas y ofrecer la mejor calidad de vida posible. La lógica del BCLC es simple y poderosa: ofrecer el tratamiento más efectivo que el paciente pueda tolerar. Ok, hemos hablado largo y tendido del carcinoma hepatocelular y de esa gran paradoja entre lo que sabemos de su genética y lo que podemos hacer. Ajá. Pero el manual dedica una sección al otro tipo de cáncer de hígado, el colangiocarcinoma, o CCA. Y aquí la historia parece ser muy diferente. Totalmente diferente. El CCA es un cáncer de las vías biliares. Es mucho menos común, pero su incidencia también está aumentando. Y como bien dices, el contraste con el CHC es enorme. La fuente menciona factores de riesgo muy distintos. Sí, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria crónica llamada colangitis esclerosante primaria. Y en Asia hay una causa muy exótica, la infestación por unos parásitos, unos trematodos. Parásitos. Sí, que se cogen al comer pescado de río crudo.
Viven en las vías biliares y la inflamación crónica que provocan puede acabar generando un cáncer. Qué locura. Pero la diferencia fundamental, la que cambia el juego, está en los genes, ¿no? Ahí es donde la historia da un vuelco de 180 grados. En el colangiocarcinoma, los motores genéticos no son TERT o TP53 como en el CHC. Son otros. Son otros. Aquí, los protagonistas son las fusiones de un gen llamado FGFR2 y las mutaciones en otros dos, IDH1 e IDH2. Y esto es crucial porque para estas alteraciones sí que hay tratamientos dirigidos. O sea, para el cáncer de hígado más raro, la oncología de precisión ya es una realidad. Exactamente. El EXTO lo deja muy claro. Ya existen fármacos aprobados que atacan específicamente a las células tumorales que tienen esas alteraciones. Hay un medicamento, pemigatinib, para las fusiones de FGR2 y otro, ivosidenib, para las mutaciones en IDH1. Medicina personalizada en acción. Justo eso. Un avance que, como hemos estado discutiendo, sigue siendo la gran asignatura pendiente para el carcinoma hepatocelular, a pesar de ser infinitamente más frecuente. Entonces, para resumir, el cáncer de hígado es un problema en aumento, alimentado por la cirrosis que dejan las hepatitis, el alcohol y ahora la epidemia de obesidad. Correcto. Hemos visto que hay un sistema muy lógico, el BCLC, para tratar el tipo más común, el CHC, que nos guía desde los intentos de curación hasta el cuidado paliativo. Y creo que la reflexión final que nos deja esta lectura es volver a esa paradoja inicial. El colangiocarcinoma, siendo más raro, nos muestra que la oncología de precisión en el hígado es posible. Claro. Sabemos que si encontramos el interruptor genético correcto, podemos desarrollar un fármaco para apagarlo. El gran desafío está en el CHC. El gran desafío, la promesa que aún está por cumplirse, es descifrar por qué el carcinoma hepatocelular es tan complejo, por qué tiene tantos interruptores distintos. Y finalmente, encontrar ese arsenal de llaves maestras que nos permita traducir el enorme conocimiento genómico que ya tenemos en tratamientos que realmente cambien la vida de los pacientes. Esa es la verdadera frontera.